Mercado Central. 9:06, estamos aquí en el Mercado Central, te acompañamos hasta las 10 de la mañana con noticias, con entrevistas también. Hay muchas interrogantes respecto a nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema de racionamiento eléctrico. Claro, hoy día estamos preparándonos para este sistema frontal que estará afectando fuertemente a la zona centro-sur del país. También estamos atentos a lo que está pasando con el alza de las cuentas de la luz que comenzaron a regir este 1 de julio. Y son todos temas de los cuales ha abordado y ha estudiado nuestro invitado, Rodrigo Moreno, ingeniero civil industrial y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Él aborda o ha abordado distintos temas vinculados con la confiabilidad y la resiliencia de las redes eléctricas. Le damos las gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Ahí sí, Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Hay varios temas que queremos conversar contigo en esta jornada, claro, no sobre las lluvias y no sobre, obviamente, este sistema frontal, pero sí nuestra resiliencia. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuánta confiabilidad tienen nuestras redes eléctricas? ¿Y cuál es justamente, y esa es la palabra que me gustaría usar, la resiliencia de nuestras redes eléctricas? Yo sé que tú esto lo has estudiado y lo has abordado en distintas oportunidades. ¿Qué mirada tienes respecto a lo que se ha hecho en los últimos años en nuestro país respecto a lo que te digo, a las redes eléctricas? Sí, mira, lo que se ha hecho en redes eléctricas con respecto al punto de resiliencia propiamente tal, la verdad es que ha estado muy disminuido. Hemos estado preocupados de otras características de las redes y de los sistemas eléctricos que sean sustentables, por ejemplo, que ha estado muy en la punta de la agenda. También la parte económica, que lamentablemente nos ha dado malas noticias en los últimos años. Todo este tema tarifario es un poco reflejo de eso. Y bueno, la resiliencia nos acordamos precisamente en estos momentos, ¿no? Claro. Cuando estamos a puertas de algún problema. Y la verdad es que tenemos un approach bastante reactivo a estos problemas. En lugar de anticiparnos, en lugar de actuar proactivamente y poder eh, instalar infraestructura que nos preste cobertura, generalmente estamos actuando muy encima, muy sobre la marcha y con los riesgos que eso conlleva. Rodrigo, ¿por qué nos cuesta ir de fondo, ir de lleno a este tema, hacer los cambios que necesitamos, que son bastante lógicos y los tenemos ahí sobre la mesa? Tú ya lo decías, ponemos de nuevo este tema en discusión cuando se acerca un sistema frontal de estas características. ¿Por qué no tomamos los cambios y las medidas necesarias? Bueno, porque esto es un diagnóstico personal, Sí. pero tiene que ver principalmente, en mi opinión, con que se requiere una visión de largo plazo y una mirada estratégica del sector y cómo el sector sirve al país, a la economía, al desarrollo. Y eso es precisamente lo que no está presente últimamente en la discusión. Entonces, esta visión de largo plazo requiere políticas de largo plazo, requiere que no estemos en los incendios, requiere que miremos a los próximos 10, 20 años cómo este sector ayuda al desarrollo del país, cómo evitamos estos problemas precisamente para que la industria, la electrificación, etcétera, pueda florecer. Y bueno, y eso es precisamente, en mi opinión, nuevamente, Ujú. en lo que menos utilizamos nuestro tiempo. Claro, hay muchas cosas que las abordamos, las analizamos hoy día, por ejemplo, aquí en esta entrevista, pero tal vez pasa este sistema frontal y el tema queda ahí nuevamente. ¿Qué es lo que a tu juicio se debería realizar? Ya para empezar a pensar en políticas, como tú dices, a largo plazo. ¿Qué es lo inmediato, lo urgente, a mediano y también, te reitero, a largo plazo? Bueno, lo urgente está ocurriendo. Lo urgente está ocurriendo. Estamos a puertas de este decreto de racionamiento que nos va a permitir tomar medidas preventivas en el corto plazo, digamos, para poder lidiar con estos problemas. Ojalá sean suficientes, como lo ha sido anteriormente. El año 2021 estuvimos en una situación similar y las medidas preventivas operacionales de corto plazo fueron suficientes, más una pizca de suerte, ¿no? O sea, aquí tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Y bueno, y los embalses tienen que capturar la suficiente agua Claro. para poder operar. ¿M?
pero enseguida hay que pensar en cómo sorteamos estos problemas con medidas más sostenibles y que no estén tomadas tan encima. Por ejemplo, en nuestro sistema hemos estado muy preocupados de incentivar energías renovables variables y últimamente baterías, pero necesitamos lo que se denomina almacenamiento de larga duración. El almacenamiento de larga duración es un elemento clave para poder asegurar el suministro, precisamente cuando enfrentamos periodos largos de escasez de algún energético. Y esas son las conversaciones que tenemos que empezar a tener ahora. Es decir, si estamos en un camino de descarbonización, si nuestro deseo es desconectar ciertas plantas térmicas que paradójicamente son necesarias ahora en agosto, eh, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es exactamente el plan? ¿Mm? Rodrigo, perdón, cuando hablas de almacenamiento de alta duración, ¿nos puedes hacer la bajada, como pedimos los periodistas? Sí, por supuesto. Almacenamiento de corta duración son las baterías de litio porque las baterías pueden almacenar las que se están instalando, hasta unas 4 o 5 horas. Es decir, se pueden cargar durante el día y se pueden descargar durante la noche. ¿Ya? Porque el tamaño de la batería es aproximadamente de esa duración, 4 o 5 horas, que denominamos corta duración. ¿Ya? Pero se pueden construir embalses, o transformar algunos embalses que existen o construir algunas centrales de bombeo que básicamente tienen un embalse y un contraembalse que actúan como una batería. Y estas son plantas que eventualmente pueden almacenar energía durante días. Entonces, nos permite enfrentar varios días, varias semanas, eventualmente meses sin, con alguna escasez de energético, si es que manejamos bien el embalse y manejamos bien la carga de estos equipos. Conversamos con Rodrigo Moreno, ingeniero civil industrial y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tú nombrabas una frase, una palabra que nos genera cierto temor, racionamiento eléctrico. Esta semana, la ministra de Energía, Jimena Rincón, informó que el gobierno trabaja en un decreto de racionamiento eléctrico, tiene que ser firmado por el presidente Kast, y se trataría, dice, de una medida preventiva en pos de mantener el suministro en todo el país. Bueno, el pasado 9 de julio, el Coordinador Eléctrico Nacional advirtió de un posible déficit de abastecimiento y señaló que de mantenerse las actuales condiciones, este podría alcanzar en agosto los 566 gigavatios hora en ese mes. Hagamos también el análisis en profundidad de lo que significaría un racionamiento eléctrico, Rodrigo. Bueno, ojalá no lleguemos a eso, digamos. Lógico, sí, por eso te digo que es El una decreto, palabra que nos sí, da cierto miedo e incertidumbre. sí, tal cual. No, mira, a ver, la última vez que ocurrió un evento como este fue en el año 98-99, en donde efectivamente, bueno, tenemos que recordar esa época, los que podemos recordarla. Eh, Son varios los que y, están escuchándonos y que pueden... somos varios, Sí, somos sí, sí. varios, somos varios, somos varios. Básicamente un racionamiento en donde se nos anuncia que a ciertas horas no podemos hacer uso del sistema eléctrico, ¿ya? Y ahí hay varias técnicas que se han ido probando entre pedirle a la población que disminuya sus consumos de forma voluntaria a ciertas horas, etcétera, hasta cortes aleatorios para poder efectivamente reducir la demanda, porque muchas veces lo que ocurre es que si a uno le avisan la ventana en donde van a hacer el corte, uno simplemente traslada todos sus consumos a otra ventana, pero Claro. efectivamente no hay disminución de demanda en la integral. Entonces, muchas veces hay que llegar a esto de los cortes aleatorios, ¿ya? Pero estamos hablando de medidas muy desesperadas y toda la idea de tomar estas medidas preventivas y que el coordinador está, digamos, avisando con cierta anticipación al ministerio, es para evitar eso, es decir, traer el gas necesario, eh, poder manejar la logística de los combustibles de forma más eficiente y poder ocupar los embalses de una forma mucho más conservadora para ir utilizando poca agua, por decirlo de alguna forma, Claro. y así poder pasar el invierno más duro, que es usualmente agosto. Bueno, justamente
fue consultada, las autoridades han sido consultadas respecto a qué implicaría este decreto de racionamiento eléctrico, y es lo que tú comentas, no es instruir cortes de luz, sino entregar herramientas, entregar ciertas facultades administrativas extraordinarias al Coordinador Eléctrico Nacional, y es permitir que este organismo tome decisiones distintas a las habituales en cuanto a la generación de energía en Chile, para de esa forma asegurar el suministro eléctrico en nuestro país. Ahí, ¿sientes tú que estamos en este punto trabajando a tiempo, hablando sobre este tema a tiempo? Estamos justos. En mi opinión personal no estamos a tiempo, evidentemente, Ya. por las razones que yo te comentaba Sí, anteriormente. ¿Ya? sí. Podríamos tomar medidas estructurales frente a estos problemas, más que medidas operacionales. Pero ¿Mm? estructurales me imagino que son a más largo plazo. Claro, pero para eso hay que anticiparse. Y si nos hubiésemos anticipado, ¿no es cierto?, estos problemas no existen. Ese es precisamente el punto. Entonces, como estamos todo el momento resolviendo los problemas en una ventana de tiempo hacia adelante miope, entonces, claro, siempre los problemas de largo plazo quedan pendientes. ¿Mm? Entonces, eso es precisamente lo que en el setup hay que cambiar. ¿Eh? Pero bueno, ahora estamos hablando de las medidas operacionales. Las medidas operacionales están justas para poder lidiar con el peor escenario. Y hay que ser aquí importante, hay que ser claro, es importante ser claro, disculpen. El peor escenario no se ha materializado. ¿Ya? No estamos ahora en el peor escenario, Ya, es pero bueno destacar podríamos eso. estar, claro, pero Ya. podríamos estarlo. ¿Ya? Y incluso si estamos en el peor escenario, estas medidas preventivas que va a permitir implementar el decreto, estas medidas preventivas nos permitiría lidiar con ese peor escenario. Es decir, todas las medidas que estarían en el decreto están hechas precisamente para que en el peor escenario podamos tener un suministro eléctrico suficiente. ¿Mm? Se entregan ciertos ejemplos en cómo se traducirían específicamente estas medidas operacionales específicas. Por ejemplo, ordenar que una central hidroeléctrica deje de generar electricidad y comience a acumular agua. Esa podría ser. Eso podría ser exactamente. Además, Exactamente. otras opciones o ejemplos. No, mira, la medida principal acá es asegurar suministro de gas. Entonces estamos hablando de 50 millones de metros cúbicos adicionales eh, de suministro de gas durante agosto, y eso cierra la brecha bastante. Tú hablabas de unos casi 600 gigawatt hora Sí. de déficit. Esta medida del gas, solamente esta medida de gas nos permitiría cubrir la mitad de ese déficit. Y luego, si llueve, estamos casi en la otra mitad y ahí estamos bien, digamos, ¿ya? Y si no llueve, el suministro de combustible diésel sería capaz de poder solventar ese déficit en teoría. ¿Mm? Pero toda la idea acá es que el déficit completo se reduce a la mitad con la importación de gas adicional. Y esa es la medida clave, diría yo. ¿Qué pasa con el tema de los precios? ¿El mercado de la electricidad se podría encarecer con esta como presión que se pondría sobre los temas que estamos aquí conversando? En el mercado mayorista, ciertamente. Eso es distinto a lo que pasa en tarifa, Mm. pero en el mercado mayorista, ciertamente, porque en el mercado mayorista efectivamente estamos corriendo con una oferta más escasa, con una oferta más justa, y eso automáticamente, en el instante, digamos, se traduce en un mayor precio en el mercado mayorista, en el mercado spot, que es. Pero de Claro. ahí a que pasen a tarifa, la verdad es que los clientes están protegidos con contratos de largo plazo. Por lo tanto, quienes transan en el mercado spot son los que se ven afectados, que son principalmente centrales deficitarias que tienen que salir a comprar para poder cumplir sus compromisos contractuales. Pero los clientes que estamos full blindados con contratos no debiéramos ver este problema. Bueno, aclarar ese punto. Estamos preparándonos, como decíamos al inicio del programa, para este sistema frontal en específico, que tiene un montón de sinónimos que yo he podido leer en distintos medios de comunicación. Bueno, la cantidad de agua que va a caer, pero también viene de la mano, Rodrigo, el tema del corte de luz. Y que es muy probable que se corte la luz en muchas zonas de nuestro país. En algunas partes comienza a llover y se corta de inmediato la luz, y tenemos varios recuerdos de cortes masivos en Chile. Bueno, el apagón del 25 de febrero, por ejemplo, fue uno de ellos.
Y la ciudadanía, uno se pregunta constantemente qué pasa, que se pone a llover y se corta la luz en Chile, en Santiago o en algunos lugares. ¿Cómo estamos trabajando en eso? Sí, ese es un problema de las redes eléctricas, Mm, ¿ya? Déjame hacer una diferencia antes sí, de contestarte. El problema que estamos lidiando, el decreto de racionamiento está orientado a resolver un problema que se denomina técnicamente de suficiencia, es decir, tener suficiente capacidad para producir energía, ¿ya? Que por supuesto que nos quedamos sin capacidad para producir energía, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Eh, entonces, ese es un problema y ese es el que está tratando de resolver el decreto. ¿Mm? El otro problema tiene que ver con el nivel de resiliencia de las redes eléctricas, es decir, cuán buenos somos entregando esa electricidad que se genera en los centros de producción. claro. ¿Ya? Y ahí tenemos otro problema, porque efectivamente nuestras redes son débiles en ese sentido. Y cuando ocurren estos problemas, efectivamente se corta la luz, como tú decías, en varias partes del país. Por supuesto que las empresas ahí han estado trabajando muchísimo y de forma preventiva para poder precisamente brindar soluciones. No obstante, y una de las cosas que nosotros hemos destacado hace muchísimo tiempo, para poder hacer cambios estructurales en las redes y poder mejorar de verdad su resiliencia, se necesitan cambios más estructurales a nivel de la regulación eléctrica. Mm. Y eso ya son palabras mayores y bueno, y ahí el ministerio también tengo entendido que en su agenda tiene planeado hacer este tipo de reformas más adelante. De los dos temas que te he planteado respecto a racionamiento eléctrico, cortes de luz, dices que acá hay que hacer cambios importantes a largo plazo, reformas mayores, pero ahí seguimos. Y tal vez en 3 meses más te llamemos de nuevo para hablar sobre esto y no sé, te reitero la consulta porque da la sensación, y puede que esté súper equivocada, de que nos cuesta tomar estas medidas y a largo plazo, más en profundidad. Sí, nos cuesta, mira, esto siempre es en términos relativos, ¿ah? Sí, sí, sí. Cuando uno se compara con los países de la región, efectivamente Chile está, digamos, está entre comillas bien, ¿ya? Pero cuando uno se compara con los países que a nosotros nos gusta compararnos, con Con los la de OCDE, la OCDE, que nos uno encanta, generalmente sí. está bajito, ¿ya? Y en calidad de suministro, en calidad de nuestra red de distribución en particular, estamos abajito, si esa es la verdad, ¿ya? Y nuestra calidad es pobre comparado con la de los países OCDE. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar para disminuir, yo te digo un número, en un cliente promedio del sistema eléctrico tiene alrededor de 12 horas al año, 12 horas al año, mediodía, de no suministro eléctrico. O sea, 12 horas que está sin luz, en promedio. Por supuesto que esto varía Sí. muchísimo dependiendo de la localización, pero en promedio son esas 12 horas aproximadamente. Eh, y los países de la OCDE reportan del orden de una hora, ¿ya? O sea, una diferencia Entonces, enorme. es una diferencia enorme. Entonces, claro, podemos hacer medidas operacionales, preventivas, encima de la marcha, para poder ir haciendo, digamos, mejoras marginales a la red para que el desastre no sea tan grande, digamos. Pero si uno realmente toma medidas proactivas y más estructurales, uno debe estar hablando de niveles mucho menores, ¿ya? Por supuesto que aquí hay todo un debate de cuánto nos va a costar mejorar la Ah, resiliencia lógico. y cuáles son los beneficios asociados, ¿ya? Pues aquí hay todo un debate un poco más teórico, ¿ya? Acerca de cuáles son los beneficios efectivamente de tener, en lugar de 12 horas, tener 5 horas, por ejemplo, ¿ya? O 6 horas, la mitad. Y bueno, eso es lo que yo te comentaba al principio. ¿Cuánto le cuesta al país? No miremos el sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico sirve a un país. Y en este país hay negocios, hay empresas muy rentables, está el mismo confort de los clientes residenciales. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo debiese lucir este sistema que sirve a un país como Chile en el siglo XXI? Y esas son las grandes preguntas en términos de resiliencia. Bueno, interesantes preguntas y temas nos has dejado aquí instalados en esta conversación. Rodrigo Moreno, te queremos dar las gracias por habernos acompañado. Conversamos con el ingeniero civil industrial académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, éxito en los próximos días.
Igualmente, suerte para todos. Igual.